Todo comienza a finales del siglo XIX en Würzburg, Alemania. El joven Wilhelm Conrad Röntgen, profesor de física, en un clima de competitividad internacional, se interesa por las novedades llegadas a Europa sobre la radiación catódica. Röntgen es un apasionado de la fotografía, la cual jugará un papel decisivo en el descubrimiento de los rayos X, que serán el origen del diagnóstico por imagen. Röntgen haría un descubrimiento que resultaría determinante. Un día su ayudante le llevó unas placas fotográficas. En aquella época todas las placas eran de vidrio. Dicho ayudante dominaba muy bien la técnica fotográfica, pero al llegar dijo: he cometido un error y he velado un lote de placas. Röntgen se preguntaba cómo podía haber ocurrido aquello. Las placas estaban en un cajón envueltas en papel negro, y pensó que la fuente que pudo velar aquellas placas era un tubo catódico que había encima del cajón, el cual dejó la sombra de un aro metálico proyectada en las placas. Durante 6 semanas, Röntgen se dedica día y noche a estudiar el fenómeno. Descubre que un rayo ha velado las placas fotográficas. Lo denomina rayo X, la letra que en matemáticas define a la incógnita. Radiografía su mano y pronto imagina las aplicaciones médicas e industriales de su descubrimiento. Después, radiografía la mano de su esposa. Hace público su descubrimiento en Würzburg el 28 de diciembre de 1895, el mismo día que los hermanos Lumière presentan en París la primera proyección pública del cinematógrafo. Estos dos grandes inventos revolucionarán la historia contemporánea. 1901. El primer premio Nobel de Física se concede a Wilhelm Röntgen. Como humanista, no patenta su descubrimiento y su explotación queda libre. Los médicos atienden en institutos de física, donde son instalados los aparatos. Acuden tantos pacientes que los equipos son transportados a los hospitales. Existen dos modos de lectura: las radioscopias, es decir, una imagen sobre una pantalla, y las fotografías, llamadas radiografías. En un principio se pensó que la radioscopia, al ser más fácil de utilizar, se impondría, pero se mejoró la emulsión y el tiempo de exposición de las radiografías. La mano de Madame Röntgen exigió un cuarto de hora. Los problemas de radioprotección, aunque ya eran conocidos en 1896, no se tenían en cuenta. Para poner a punto un aparato, tenían que someter sus propias manos a la radiación y comprobar así lo que se veía en la placa. Si veían los huesos, la radiación era suficiente, y si no se los veían, necesitaban una radiación más penetrante. A lo largo del día, un equipo se mostraba inestable y sufría todo tipo de alteraciones. Durante la guerra del 14, Marie Curie se convirtió en una figura emblemática. La doble premio Nobel diseña las camionetas radiológicas que transportan los equipos hasta el frente. Madame Curie y su hija contribuyeron a la historia del diagnóstico por imagen con las ambulancias radiológicas. La leyenda de las pequeñas Curie había nacido. Cientos de ellas son utilizadas por el ejército francés. La radiología móvil demuestra su utilidad. La Primera Guerra Mundial tendría, al menos, una consecuencia positiva, y es que todos los hospitales contarían con una instalación radiológica. Un industrial norteamericano, George Eastman, observa que los dentistas desde comienzos de siglo utilizan una película de celulosa para radiografiar la dentición de sus pacientes. ¿Por qué no utilizar el mismo material para las radiografías y sustituir así las placas fotográficas? El primer soporte que se inventa está compuesto de nitrato de celulosa, que es inflamable y explosivo. Durante los años 60 se sustituye por el acetato de celulosa. Finalmente, se recurre al polivinilo y las placas son irrompibles. En los años 20, en los primeros congresos de radioprotección, se elabora una reglamentación sobre los riesgos en el empleo de los rayos X. Los médicos sufren radiaciones y también los pacientes, aunque en menor medida.
Cada año se contabilizan decenas de muertes por leucemia. Los rayos X golpean todas las células de una manera acumulativa. Una quemadura por radiación solar no tiene por qué dejar secuelas, pero la exposición excesiva a los rayos X deja huella en los genes celulares. Se rompe el ADN y se producen lesiones a largo plazo. En todo el mundo se elaboran reglamentaciones para proteger a los pacientes y a los manipuladores. En adelante, un cristal de plomo hace de pantalla protectora. Se produce un importante avance gracias al uso de productos de contraste inofensivos. En los años 30 puede seguirse su recorrido gracias a una cámara. Esta práctica supuso un gran avance en los campos de la urología y la gastroenterología. Las imágenes permiten constatar anomalías y orientar el diagnóstico. Durante 3/4 del siglo XX, la tuberculosis provoca millones de víctimas. Gracias a la radiología y a un derivado de la penicilina, se posibilita la detección preventiva de los focos de la tuberculosis pulmonar. La radiología supone un gran avance contra esta enfermedad. Durante 3/4 del siglo XX, la tuberculosis provoca millones de víctimas. Gracias a la radiología y a un derivado de la penicilina, se posibilita la detección preventiva de los focos de la tuberculosis pulmonar. La radiología supone un gran avance contra esta enfermedad. Los gobiernos se movilizan contra la terrible plaga. Los trabajadores en contacto con polvo sufren graves enfermedades. Los mineros están expuestos a la silicosis que obstruye los alveolos pulmonares. La radiología facilita su diagnóstico y contribuye a su curación.